Pues vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. La clase pasada estábamos viendo los últimos versos de Mateo 9, que es del verso 35 al 38. Alcanzamos a ver hasta el 37. Ahorita vamos a dar la estocada de este verso 37, pero pues para eso vamos a recordar lo que estábamos leyendo, ¿no? Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. ¿Sí? Entonces, ¿qué les está diciendo? Acá les está mostrando una necesidad a los discípulos. Les está diciendo, mire, hace falta trabajadores, hace falta aquellos que sieguen, aquellos que recogen realmente la cosecha, ¿sí? Les está diciendo esto. Les está diciendo, necesitamos gente que quiera seguir y que quiera llevar el mensaje, ¿sí? Eso es algo que estaba pasando allí para esa época y pues por eso Yeshua pues les hace este llamado, ¿no? Vemos que empieza diciéndoles que estaba yendo de un lado para otro, estaba enseñando en sinagogas, estaba esto y recordemos que a Yeshua, a Jesús, realmente el pueblo judío no lo conoce como su Mesías, es decir, no lo reconoce como su Mesías. ¿Por qué? Porque se apartó, bueno, a nivel histórico, pues crearon una figura de Yeshua de que realmente no va acorde a lo que él enseñó y él instruyó, ¿sí? Sino que se fueron desviando de tal modo que dicen que Yeshua habló y dijo que ya no toca seguir la ley de Moisés, que porque él murió ya no toca, ¿cierto? Entonces, todo esto ha hecho que los judíos, pues definitivamente no crean que él es el Mesías, ¿sí? Por la simple razón de lo que se habla de él, de lo que se testifica, de lo que a nivel doctrinal se ha dicho, que Jesucristo ha dicho, ¿cierto? Que no nos toca hacer eso, todo lo que está en el Antiguo Testamento, eso no está choleto, está viejo, no lo debemos hacer, ¿cierto? Entonces, por eso no lo reconocen. Y en eso fue lo que nos quedamos la clase pasada, ¿sí? En que no lo estaban reconociendo, vimos varios pasajes como todo esto, como Dios estaba llamando a las 10 tribus en medio de la dispersión, perdidas, ¿cierto? Queriendo regresar y cómo Dios les está, o cómo Yeshua les estaba mostrando este llamado a sus discípulos, ¿no? De una manera tan sencilla y tan clara. Y ahí es donde podemos ver que el pueblo, ¿sí? Que todos los judíos, pues, estaban, digamos que no entendían eso. Dicen, no, este es un falso Mesías, este no cuenta porque pues habla de todas viendo todas las promesas o todas las profecías de aquel Mesías Ben David, pues realmente vemos que Yeshua todavía no ha cumplido ninguna, ¿sí? Todavía no se ha restaurado las 12 tribus, todavía no se ha levantado el tabernáculo caído de David, todavía no han recuperado la tierra, todavía están en el exilio la mayoría de las personas, ¿cierto? Entonces, podemos decir que esto todavía no se ha cumplido, ¿sí? Sino que se ha cumplido es que las del Mesías, ven, José, ¿sí? Y por eso, pues es que esto, pues ha significado una persecución, por eso es que empieza a criticarse y a decir que no, nosotros no somos como ellos, empieza a hacer esa riña entre el cristianismo, ¿cierto? Y el judaísmo. No, nosotros no somos como ellos y ellos por quererse diferenciar hacen cosas contrarias e incluso a veces de lo que dicen las escrituras. Una de ellas es por lo menos el judío no se arrodilla a orar
porque pues dice que eso es una seña de el cristianismo y que eso no lo van a hacer ellos. Imagínense, ¿no? Entonces llegan a cosas tan semejantes, pero sabemos que va a llegar un momento en que el Mesías va a unir esos dos palos de los que habla en Ezequiel 37, ¿sí? Y vamos a poder realmente vivir de acuerdo a lo que él está diciendo. Por eso en Ezequiel 37:16 nos dice, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho el Eterno, el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno mismo en mi mano. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento en que él va a levantar las 10 tribus y las va a juntar, va a hacer la reconciliación con quién, con la casa del sur, con Judá, ¿sí? Que ahorita pues no es, ahorita estamos divididos, ahorita ya muchos estamos empezando a entender el mensaje, ya muchos estamos sabiendo que somos hermanos de ellos, no sabemos si somos judíos, no sabemos si somos de las 10 tribus, no sabemos, pero lo único que sabemos es que somos simiente de Abraham. Ya después el Eterno nos revelará de qué tribu somos, ¿cierto? Pero mientras que nosotros empezamos a entender y cuando el cristianismo reconozca que ellos son los Nozrim de los que habla Jeremías, ¿sí? En Jeremías 31:23 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos el Eterno te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. ¿Qué dice acá? Cuando yo haga volver a tus cautivos, aquellos que estaban dispersos, aquellos que no están, ¿cierto? Y estos son los Nodrin, que van a llegar en un momento a Israel, van a empezar a vivir allí en ciudades donde definitivamente hoy en día ni siquiera están reconstruidas. ¿Y qué pasaría, qué llegaría a pasar cuando las 10 tribus, cuando todo el cristianismo, el catolicismo, empiecen a identificarse, a saber cuál es su identidad como pueblo de Dios? Como su identidad como simiente a Abraham, ¿sí? De que muy posiblemente sean de las dos casas, o sea el norte o sea el sur, ¿cierto? Y empiecen a entender todo esto. ¿Qué pasará actualmente cuando esto pase? ¿Será que vamos a seguir peleando? ¿Será que vamos a estar tan divididos en semejante cantidad de denominaciones como es el cristianismo protestante o siguiendo a un solo hombre en vez de seguir al Eterno como lo hace la Iglesia Católica, ¿no? Pues, ¿qué pasaría en ese momento? Cuando se complete la identidad y cuando la casa de Judá comprenda quién es el Mesías, pues definitivamente va a ser un momento donde empezaría a levantarse el tabernáculo de David, caído de David, donde ellos entenderían, ¿sí? Lo que entendió el apóstol Pablo en su momento. ¿Qué fue lo que entendió el apóstol Pablo? Y lo vamos a ver en varias citas. En Efesios 3:5 nos dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que a los gentiles
perdón, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Cuándo? Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué fue el misterio que entendió Pablo? Que los gentiles, que los extranjeros, que en medio de las naciones estaba el pueblo de Israel, estaba el pueblo de Dios y que ellos iban a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo, es decir, que íbamos a ser ciudadanos de Israel, que íbamos a compartir las mismas leyes, que íbamos a compartir el mismo llamado, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar recordando. Nosotros sí somos extranjeros, pero una vez que conocimos y escuchamos la voz de nuestro pastor, pues en ese momento es que, ¿qué? Es que empezamos a estar delante del Eterno y a hacer lo que Dios está pidiendo, ¿sí? Eso es algo que debemos de recordar y es algo que nosotros debemos de entender. Por eso sigue en Efesios 2:19, también nos habla algo acerca de esto. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Yeshua o Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya vendríamos a hacer cuando conocemos la identidad? Ya no vamos a ser extranjeros, no vamos a estar allí rogando por entrar, ¿sí? Porque ya no somos advenedizos, ya no estamos viviendo como arrimados, ya tenemos derechos, ya tenemos deberes como ciudadanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos edificando en los principios de Yeshua, en lo que él mismo dice. Por eso dice ya en el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo vamos a crecer en santidad, coordinados totalmente? Pues obedeciendo las palabras tal cual de Yeshua. No a mi modo, no a lo que yo piense, sino a lo que él decía de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su pensamiento. No es yo cambiando una literatura, un ejemplo de esto, es cambiar a Don Quijote y poniéndole para que sea un marciano, ¿sí? O sea, ¿qué historia saldría y qué historia realmente sería lo mismo que el actor está mostrando? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo estoy sacando de contexto, lo estoy sacando de la verdadera historia. Pero ¿qué pasa si yo cojo y en vez de salirme de esa historia y sacar otra historia, pues me meto en la historia y empiezo a mirar su contorno, a ver el pensamiento de lo que estaba pasando en ese momento? Ahí sí es capaz, ahí sí lo podemos comprender mucho mejor, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacer. Y por eso, en versos en los primeros versos de este capítulo 2 de Efesios nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos antes de conocer a Yeshua. No teníamos esperanza, no teníamos a quién recurrir, íbamos a las estatuas, íbamos a las personas a ver quién me ayudaba, quién me ayudaba a salir de ese pozo, de ese lodo cenagoso. ¿Y será que encontramos ayuda? No, ¿cierto? La encontramos en dónde? Con Jesucristo. Por eso dice en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de ¿quién? Del Mesías, por la sangre de Cristo. Fue que nosotros pudimos entrar a esos pactos y entrar a esas
promesas, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de ambas casas, de ambos reinos, tanto norte y sur, ¿hizo qué? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared intermedia de separación? Las peleas como hermanos que tuvimos o que tenemos o que hemos tenido. Esas discusiones que nos separan los unos de los otros. Por eso que dice, quitando esa separación intermedia, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Sí? ¿Desde cuándo empezó la enemistad? Desde el 930, un reino dividido y empezamos a pelearnos entre familias, ¿sí? Ya no con otras naciones, ya no con otros pueblos, sino hasta entre nosotros mismos como hermanos empezamos a pelearnos. Por eso dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo lo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, mediante su muerte, mediante su sacrificio, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿En qué hizo con la cruz también? Matar las enemistades, matar aquello que separaba y que nos separa de nuestros hermanos, los judíos, y que nos separa a nosotros mismos de la reconciliación con el Padre, ¿no? Imagínense todo lo que está expresando acá Pablo en esta carta a los Efesios, donde nos está recordando que somos simiente del Eterno, que somos simiente de Abraham, que Él nos escogió, nos hizo una familia, pero nosotros a través del tiempo nos vinimos separando y empezamos a tener enemistades, a pelear los unos de los otros, unos nos perdimos totalmente, nos fuimos, ¿sí? Sin Dios, sin pacto y sin nada, terminamos sirviendo a cualquier cosa que se presentó en el camino y... Después, cuando ya estábamos cansados, el Eterno vuelve y nos llama, nos muestra el pacto, nos muestra todo y nosotros empezamos a caminar, ¿sí? Y ahí es cuando nos volvemos a encontrar con nuestro hermano, en este caso el pueblo judío, y empieza a reconciliarse, ¿sí? Empezamos a reconciliarnos, empezamos a querer, ¿sí? Tener esa amistad, tener ese amor que Yeshua mostraba por su pueblo. Por eso en Hechos 9:15, cuando Dios llama a Pablo, que le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de quienes, de gentiles, de reyes, ambos de los hijos de Israel. Recordemos que esta segunda I, ¿sí? Esta que vemos acá después de reyes, ¿sí? Esa I debería más bien traducirse como ambos, ¿sí? Como una unión. ¿Sí? De algo, de gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque nos está hablando de las dos casas. ¿Quiénes son los gentiles? Las 10 tribus que se perdieron, que se asimilaron. ¿Quiénes son los reyes? Pues Judá, ¿sí? Porque ha permanecido, porque de allí salieron los mejores reyes. ¿Quién fue? David, Salomón y pues ni qué decir de Yeshua mismo, ¿no? Entonces, esto es algo que por eso debemos decir. Y por eso dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a tener que padecer por el nombre del Eterno si realmente recibimos este llamado que Él nos está haciendo, ¿no? Porque el llamado que acá estamos viendo no solo va con respecto a los discípulos, sino también con nosotros mismos. A nosotros también nos está pasando esa estafeta. Por eso es que quedó esta enseñanza en las Escrituras, porque Él también quiere que nosotros seamos sensibles a su llamado, sensibles a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y es que la mies es mucha, hay mucha cosecha, pero pocos obreros, pocos que realmente quieran cumplir con ese llamado, ¿sí?
Por eso, Yeshua primero les muestra la necesidad, después les dice, oren para que venga alguien, para que Dios capacite a alguien y venga a recoger toda esta mies, toda esta cosecha, ¿cierto? Y por eso le dice, y acá nos muestra que el llamado, que los dones que Él nos está dando son irrevocables, ¿sí? O sea, nadie se los puede quitar. Y esto lo vemos con Pedro. ¿Será que Pedro cuando negó se le quitó el llamado? No, se estaba apartando de su llamado, pero por eso Yeshua al momento en la pesca milagrosa, pues le vuelve y le reconfirma su llamado, ¿sí? ¿Será que en el momento en que, en el momento de toda esta persecución, será que ellos realmente olvidaron su llamado? No, ellos estaban haciendo lo que Dios les estaba pidiendo y por eso nosotros en algún momento tenemos que acudir a este llamado, ¿sí? Este llamado al cual Pablo entendió, al cual Pedro entendió, al cual los discípulos entendieron de acuerdo, ¿sí? Entonces, ahí nos hace y nos haríamos esta pregunta, ¿a quién enviará y quién irá por nosotros? Y esto lo recordamos en una canción y lo mismo se lo pregunta Dios a Isaías. Isaías, ¿qué dice? Heme aquí, aquí estoy, envíame a mí, ¿cierto? Y es donde nosotros debemos de responder esto. Si tú sientes esa necesidad de ir y hablar del Evangelio, de ir y dar a conocer las palabras del Eterno y dile a Dios, dile, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí, sé tú mostrándome qué debo de hacer, qué debo de seguir. ¿Sí? Porque pues ese es el llamado. Y ahí después de entender todo esto que les presenta Yeshua a sus discípulos, que les muestra y que enseña, ¿sí? Después empieza a hacer y empieza este capítulo 10 de Mateo, ¿sí? Que dice en el verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, ¿sí? ¿Qué hizo? Los llamó y les dio autoridad. ¿Sí? Hay veces que nosotros estamos orando y vemos nuestras limitaciones, vemos que no tenemos la capacidad. Ustedes ahorita pueden pensar, no, pero yo tengo muchas responsabilidades ahorita en este momento como para recibir la responsabilidad de ir y predicar o de enseñar o de hacer discípulos. No me siento capacitado porque yo cómo le voy a hablar, yo qué le voy a decir, ¿cierto? O definitivamente empiezas a mirar muchas cosas, ¿cierto? Pero si el Señor te llama, si el Señor te está tocando tu corazón y tú quieres decirle, heme aquí, el Señor te va a preparar, el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas para cumplir con su llamado, ¿sí? Pedro, imagínate a Pedro, un pescador que no tenía la capacidad, no se sabe si era letrado, no se sabe si te sabía escribir o no, pero ¿qué hace el Eterno? El Eterno lo utiliza. El Eterno lo llama y es uno de los que realmente marcó la diferencia a lo largo del Nuevo Testamento. Y si nosotros miramos, a veces pensamos que Pablo es el que más es llamado, Pablo es el que más tenía fama y realmente no. El que más tenía fama, el que más es nombrado es ¿quién? Pedro. ¿M? A lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, si vemos, Dios les da autoridad, Dios los prepara y Dios los encomienda. Y eso es lo que nosotros, Él va a dar. Cuando Él nos llama, cuando Él te dice, ve porque la mies es mucha, ve porque hay mucho pueblo, va a llegar un momento en que Él te va a dar lo que necesitas, ¿sí? Por eso sigue diciendo ahí en el verso 1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Qué les dio autoridad?
Les dio la misma autoridad que Yeshua tenía de ir y sacar demonios, pero si nosotros nos ponemos a analizar, cuando ellos sacaban demonios, ellos no se ponían a pelear, no se ponían a enfrentar, no duraban horas peleando con estos espíritus inmundos, sino que iban a salir cuando, ¿qué? Cuando se empezara a enseñar las escrituras, cuando empezaran a abrir el entendimiento de los demás. Los demonios, todos estos iban a salir corriendo. ¿Por qué? Porque Satanás huye a la verdad. Satanás no entiende esto y lo que quiere es que, ¿qué? Huir. ¿Sí? No quiere someterse a Dios, no quiere estar en presencia de Dios. Cuando tú te empiezas a someter a las escrituras, cuando tú empiezas a bajar tu cabeza y decir, Dios mío, sí acepto la dirección que tú me estás dando, pues definitivamente, ¿qué va a pasar? Satanás va a huir, se va a ir, los demonios también. Por eso en Santiago 4:7 nos dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo Satanás no pudo tentar a Yeshua y cómo Yeshua le respondió en ese momento? A través de la palabra, ¿sí? Porque es de la única manera que nosotros vamos a poder resistir al enemigo, cuando conocemos a nuestro Dios, cuando sabemos que el admirable, el consejero, el príncipe de paz, pues definitivamente tiene la solución y es capaz de vencer todo lo que se enfrente con nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a caminar como él anduvo, a conocer todas las instrucciones, pues definitivamente vamos a hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Y por eso los discípulos tenían la autoridad. Vemos nosotros cómo uno de sus discípulos fue y quitó un espíritu de una muchacha que fue vidente, ¿cierto? Y no tuvieron que pelear, no tuvieron que nada, sí tuvieron peleas pues con los aquellos que sacaban riqueza o utilizaban eso para su bien, ¿cierto? Pero hay cosas que nosotros debemos entender y es que no todo es un demonio. La pereza realmente pues no es un demonio. A veces le andamos achacando y le andamos poniendo espíritus a todo. Ay, espíritu de comelón, váyase. Ay, espíritu de pereza, váyase. Ay, espíritu de... Bueno, de mil cosas, de egoísmo, de orgullo, váyase, cuando realmente esa es nuestra naturaleza. Eso cómo lo podemos trabajar y cómo podemos hacerlo a medida que vamos limpiando nuestras vidas, ¿sí? A medida que nosotros vayamos estudiando las escrituras. Por eso, el estar luchando con diferentes cosas cuando nosotros tenemos una debilidad de carácter, porque la pereza, porque el orgullo, porque la insensatez, porque el ser indoctos, todo esto no son demonios, son cosas que que toca empezarlas a manejar en nuestro carácter. ¿Cómo las empezamos a manejar? A través de las escrituras. Cuando nosotros aprendemos que no, que Dios dice que toca dejar todo limpio, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, ¿sí? Nosotros mismos empezamos a movernos, empezamos a obligarnos. Cuando menos nos damos cuenta, estamos cumpliendo con todo lo que debemos de hacer, ¿cierto? Pero no es estar luchando con liberaciones, no es estar luchando en hacer esto, incluso esto de las liberaciones, todo esto pues no es de Dios, ¿sí? Porque ustedes cuando vieron a Yeshua estar peleando horas y horas haciendo esto, o estar orando, o estar diciendo, Dios mío, vea, saca estos demonios, ¿en qué momento Yeshua dijo algo por el estilo? No, antes los demonios le dijeron, ven, 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 no nos perturbes. Yeshua no había dicho nada cuando ya los demonios querían salir corriendo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué querían salir corriendo de la presencia de Yeshua? Porque eran justos, porque Yeshua era justo, porque era recto, porque cumplía la Torah, porque estaba ceñido, em, porque su cerviz estaba sometida completamente a la voluntad del Eterno, ¿sí? Por eso es que pasa esto. Lo mismo cuando hay uno de los
Creo que es cuando los discípulos tratan de sacar un demonio y los demonios le contestan, no los discípulos, creo que es otra persona que trata de sacar a los demonios y le dicen, yo conozco a Pedro, yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, pero ¿quién eres tú? ¿No? Entonces, imagínate que a nosotros llegue un momento y un espíritu nos diga eso. O sea, ¿quién es usted? ¿Sí? ¿Por qué no nos van a conocer? Porque simplemente y llanamente no estamos caminando de acuerdo a las escrituras como realmente deberíamos hacer. Por eso, cuando vamos en nombre de algo, cuando nosotros decimos ser, estamos en nombre de Yeshua, venimos en nombre de Él como una representación, como una delegación, como si fuéramos, y realmente esto de... eh, ay, se me olvidó, esto de apóstol, que realmente a nivel hebreo, pues lo que quiere decir es enviado, ¿sí? No hacer lo mismo, ¿sí? Es más que todo, es como hoy en día se conocen a las, ya se me están olvidando las palabras, eh, a estos lugares donde vienen, se me olvidó. Vienen como a ser representantes de otra nación en otro pueblo, ¿sí? O sea, Israel acá tiene su representante y están hablando y hablan acerca de ellos, ¿sí? Tiene otro nombre, canciller no es delegación, pero no me acuerdo el nombre. Entonces, vienen en nombre de él para poner en cuenta y para mostrar la enseñanza, ¿sí? Eso es lo que realmente debe hacer un apóstol. Cuando nosotros decimos yo vengo en nombre de alguien, no es que voy a repetir el nombre y decir todo el momento, ay, es que en el nombre de Yeshua, ay, es que Yeshua nos salve esto, ay, es que no sé qué, y empezamos a tener el nombre como un alimento, como un amuleto. Pero ¿será que eso nos sirve? Es como hablar de una universidad, un ejemplo X, ¿sí? Que se me vino a la cabeza, y es como nosotros decir, yo vengo de la universidad X, por lo menos acá en Colombia, la Universidad de los Andes es una de las prestigiosas que se conoce mucho. Entonces, el yo decir, no, vengo de la Andes, vengo de la Andes, vengo de la Andes, eh, ¿será que eso hace que yo realmente represente con calidad lo que sería esta universidad y muestre realmente eso? Ya acá mi mamá me acordó la palabra es embajada, ¿sí? Ser un embajador, ¿listo? El apóstol es un enviado, es lo que hoy día se conoce como un embajador, ¿sí? Que va a cualquier nación representando a la nación o a la embajada de la cual es él, ¿sí? En este caso, pues Pablo, cuando se le dice apóstol Pablo, pues se le podría decir embajador de Israel, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Va a dar a conocer la instrucción, el propósito, la enseñanza, la esencia, todo de lo que realmente es lo que Dios quiere con Israel, ¿sí? Entonces, cuando hablamos con el nombre, cuando digo yo soy de Yeshua, pues lo que quiero decir es que yo sigo sus enseñanzas, yo sigo su carácter, yo camino como él, yo me he visto como él, pues bueno, no sabemos cómo se vestía, pues es un decir, ¿sí? Yo trato de copiar todo lo que es él y yo quiero impregnarme y ser su seguidor, tal cual. ¿Sí? No solo por su nombre, sino por sus enseñanzas, por su carácter, por su ejemplo, por todo lo que él mostraba, eso es a lo que yo quiero hacer, ¿sí? Por eso cuando alguien decía yo vengo en el nombre de tal, pues está diciendo que yo soy representante de este. Yo camino como él, yo sigo sus enseñanzas, por eso eso le hacía que tuviera ¿qué? Autoridad. Por eso les dio autoridad a los discípulos de sacar demonios y todo eso, pero vemos que esto no lo hacen mientras que Yeshua está. ¿Cuándo recibieron esa autoridad total después de que Yeshua asciende?
es cuando se ve el cambio, cuando el Espíritu de Dios entra en ellos, es cuando hay un cambio radical, tanto en toda la vida de los discípulos, ¿sí? Ahí es donde se empieza a tratar. Por eso no se trata de algo mágico, no es como decir el nombre de Yeshua y ya está resuelto todo, es como decir abracadabra y se me abre la puerta y tengo toda la riqueza, ¿sí? Eso realmente no es así. Vayan y díganle a todas las puertas abracadabra, al cual se le abre y tiene toda la riqueza ahí al fondo. ¿Cierto que no es así? No, hay que trabajar, hay que saber cómo buscar, hay que empezar a esto para que se dé y podamos tener la riqueza, ¿cierto? Pero lo mismo era lo que estaba pasando para la época de Yeshua. No podían decir, no, yo soy de Yeshua y están mostrando otras cosas que realmente no eran. ¿M? Por eso, en el libro de los Hechos, pues vemos cómo habían algunos hombres ambulantes, exorcistas, sí, que hoy en día conocemos mucho estos de exorcistas, se ve mucho más a lo largo de la Iglesia Católica con muchas películas que hacen acerca de exorcismos. Hay unas muy famosas de ciertos sacerdotes que hacían, o bueno, a nivel de película, lo estoy diciendo, no sé si es verídico, no sé si es historia real, que se dedicaban a esto, que iban a ciertos lugares, incluso pasan una película de un demonio que definitivamente da hasta miedo, ¿sí? De ver ciertas cosas, ¿no? Por eso en Hechos 19:12 es donde nos muestra esta historia, ¿sí? Que incluso les estaba diciendo hace poco. Dice de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judías exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, imagínate, o sea, ni siquiera conocían a Jesús, sino el que predica Pablo, y dice, había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces, acá es donde vemos la diferencia de realmente quién es el que tiene la autoridad y quién no, ¿sí? Y a veces nosotros tratamos de decir, yo tengo la autoridad, yo puedo hacer esto o esto, cuando realmente no estamos capacitados. ¿Por qué? Porque tenemos el nombre de Jesús como un amuleto, como un símbolo de hacerme fortuna, de hacerme fama, de hacer negocios, ¿sí? Porque estos exorcistas que tenían eso como negocio. Dijo, ay, yo saco el espíritu inmundo y hago plata, ¿sí? De eso era lo que vivían. ¿M? Porque no dice que estaban haciendo, sino que eran exorcistas ambulantes. Cuando un exorcista anda de un lugar a otro, realmente alguien que quiera libertar a los cautivos, pues era lo que hacían los rabinos, era lo que hacían los apóstoles, pero ellos no iban de camino y no se hacían llamar exorcistas. ¿Cierto? Ellos lo que querían era dar a conocer las palabras, ellos querían dar a conocer al Mesías que los rescató, que los limpió de sus pecados, ¿sí? Pero estos los que querían era sacar provecho de esto. Por eso incluso dicen, conjuro por Jesús el que predica Pablo. O sea, ni siquiera conocían, ni siquiera se tomaron el interés de conocer lo que dice Yeshua, como por lo menos para utilizar las propias palabras de Yeshua y tener, digamos, un poquito más de autoridad, por así decirlo, ¿sí? Pero vemos que acá incluso los espíritus saben quién realmente camina bajo la Torah y quién realmente no, ¿sí? Por eso, el repetir y el tener el nombre de Jesucristo como muleto, y esto lo vemos también con el arca del pacto, si nosotros nos recordamos para la época de
de Elí cuando tuvieron una pelea contra los filisteos. Israel tuvo una pelea contra los filisteos. En ese momento el que estaba juzgando era Elí, ¿sí? El sacerdote Elí. Esto está en los primeros capítulos de Primera de Samuel. ¿Qué pasa con él? Pues el ejército del pueblo, los ancianos dijeron, no, si tenemos el arca acá con nosotros, nosotros vamos a ganar la guerra. Entonces, ¿qué pensaron? Que el arca era el que les daba la victoria, pero ¿será que el arca era el que les daba la victoria? No, el que les daba la victoria era tener al Espíritu de Dios de su lado, pero como estaban desobedientes, como estaban haciendo todo lo contrario de lo que Dios quería, pues definitivamente eso que hizo, traer ruina para el pueblo, porque después se llevaron el arca, después perdieron la batalla, perdieron, hubo muchas pérdidas en cuanto a gente, en cuanto de todo, y pues de lógico que eso no era algo que ellos querían. Entonces, tener y coger el amuleto de algo que es simbólico, porque el arca es simbólico, el nombre de Yeshua es parecido a un simbolismo porque nos lleva y nos recuerda a la salvación que él hace, ¿cierto? Pero no por eso voy a estar repitiendo el nombre porque sí, como un amuleto, pensando que esto me va ayudar o que esto me va a dar autoridad para sacar demonios, cuando realmente lo que me va a dar la autoridad es que yo me someta a lo que Dios quiere que yo haga, me someta a su autoridad y pues de lógico, como yo estoy revestido, estoy sometida a la voluntad del Eterno, pues ahí sí voy a tener posiblemente esta autoridad, pero porque voy a andar de acuerdo a los parámetros que Dios dice, no de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. Por eso dice que le dio autoridad para sobre espíritus inmundos y sigue diciendo para para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? Y esto lo vemos realmente con Pablo, con Pedro, no me acuerdo cuál de los dos eran el que pasaba, y con sus sombras sanaba a todos los enfermos, ¿no? Acá me confirma mi mamá que es Pedro. Entonces, imagínate. Entonces van pasando y van haciendo esto, sanidad y todo, pero lo chistoso es que no se podían sanar a ellos mismos. ¿Por qué? Porque era según la voluntad del Eterno, ¿sí? Se podía hacer eso y hoy en día tratan de hacer lo mismo. Ay, oremos por un trapo, por un pañuelo y el Eterno va a ir y llevar la salvación. Sí, Dios lo puede hacer, Dios puede utilizar esto, pero no debemos de olvidar que no es el que está orando, que no es el que está ministrando, que no es el que está recibiendo, que no es el trapo, sino que quién es el que hace la obra. Dios, sino que usa el instrumento, puede ser el trapo, puede ser la toalla, puede ser aquello que se haya orado y se haya llevado al enfermo. Eso fue lo que Dios utilizó para llevar la sanidad a esta persona, ¿no? Pero pues a veces se tergiversa mucho esto y eso realmente fueron señales por el que la gente empezó a creer y empezó a reconocer que estos 12 realmente habían sido llamados por Dios, que eran seguidores del Mesías, porque estaban haciendo lo mismo que Yeshua hizo en su momento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos a estos 12 apóstoles, pues porque son 12, porque son 12 tribus de Israel, es decir, cada uno va a tener que gobernar sobre cada una de las tribus de Israel cuando ya venga el reino del Mesías. Ellos van a estar reinando sobre Israel, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A los 12 se les prometió que porque ellos dejaron todo, que porque ellos lo siguieron a él, pues iban a tener la autoridad de qué? De gobernar a las 12 tribus en su momento, ¿sí? Y ahí tendríamos algo interesante y controversial, y es pensar quién sería el que tome el lugar o cuál sería el discípulo que tome el lugar de
de Judas Iscariote, aquel que cometió, aquel que falló, aquel pues que realmente pues ya no es de los 12 discípulos, ¿no? Debido a la traición que él hizo y que realmente no tuvo o no quiso obtener el perdón de Dios. Mm, Según algunos estudios, recordemos que para esa época, pues los discípulos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matatías. Sí, ellos oraron y echaron la suerte y cayó sobre Matatías. Eso lo vemos en Hechos 1. Pero hay otros que dicen, o bueno, yo lo creo más, que el que debió ser elegido por Dios, pues fue Pablo, sino que los discípulos pues se afanaron en tomar una decisión, ¿sí? Y ahí es donde vemos esta posibilidad realmente de que Dios pues está haciendo todo posible. Y sigue en el verso 2 de este capítulo 10 de Mateo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, acá este Simón cananista, ya ahorita vamos a ver quién es, Judas Iscariote y el que también le entregó. Entonces acá vemos los 12 nombres, ¿no? Está Pedro, está Andrés, está Jacobo, está Juan, está Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo, Tadeo y Simón y Judas, ¿no? Ahí estarían los doce discípulos. Algo que tenemos que tener en cuenta y es que estos Jacobo, ¿sí? Que muestra acá, en algunas versiones lo encuentran como Santiago o como Jacob, ¿sí? Porque Santiago, el medio hermano de Yeshua, también se llamaba Jacob o Jacobo, ¿sí? Entonces, en algunas Biblias, por eso les digo, para que no digan, no, pero es que acá dice otro nombre, es por eso, depende de la traducción. Depende de la traducción, los encontramos con otro nombre, ¿no? ¿Listo? Entonces, vamos a ver que acá cuando habla de Simón el cananista para la época de Yeshua también era los que se le conocían como los celotes, ¿sí? Entonces, imagínate, acá en este momento, pues tenemos a un tributario, alguien que recogía impuestos, tenemos a un celote que era ultranacionalista, ¿sí? Que se dedicaba odiaba a la gente extranjeros y mucho más a los romanos por tenerlos subyugados, ¿no? Eran muy agresivos, por eso se cree que este Pedro era celote, pues porque él andaba armado. Lo recordemos que cuando fueron a apresar a Yeshua, pues él sacó una arma. No se sabe de dónde, sí, porque incluso yo creo que hasta los que estaban ahí se asombraron de decir, ¿y este dónde sacó esa arma? Pues muy posiblemente era un celote al ver que tenía esto y porque las armas que utilizaban los celotes eran chiquitas, no eran tan grandes, eran fáciles de esconder, ¿sí? Entonces acá cuando habla de Simón el canista, pues realmente estaban allí. Y, eh, y imagínense esa plática entre estos dos personajes, entre Mateo, un publicano, alguien que recogía y trabajaba para el Imperio Romano, ¿no? Y a este celote ultranacionalista, pues ¿ustedes creen que ellos se podrían sentar en la misma mesa y comerlo más de tranquilos? Si lo vemos a nivel humano, pues definitivamente no, ¿cierto? Tendrían sus encuentros, tenían sus peleas, ¿cierto? Pero ahí vemos que cómo ellos empezaron a tener una unidad y la razón que los unía es que había algo más grande que ellos, ¿sí? Algo más importante que hacía que ellos empezaran a caminar hacia un mismo propósito, ¿sí? Y que empezaron a seguir. Por eso cuando ellos comenzaron a seguir a Yeshua, a ver la diferencia que él estaba haciendo, pues empezaron a caminar de una manera totalmente diferente a la de sus pensamientos, ¿sí? Y por eso, pues aunque nosotros y aunque tú mismo,
tú por tu cuenta trates de cambiar tu manera de pensar, ciertos rasgos que tienes en tus carácter que dices definitivamente esto no me ayuda o cierta influencia que tuviste a lo largo de tu vida y no es tan buena, no es tan positiva y quieras cambiarla, pues definitivamente no vamos a poder hacerlo solos. Necesitamos de alguien que realmente nos haga cambiar y nos acerque y nos empecemos a amar los unos a los otros, ¿sí? Porque es lo mismo que hoy en día poner a un guerrillero con un policía enfrente. ¿Será que van a poder hablar y será que van a poder comunicarse o un mafioso con con un agente de la FBI bueno, de algo así, sí, muy radical todo esto, pero o alguien de Hamas con Israel, sí, o sea, es algo difícil a nivel humano, pues va a ser complicado, pero para Dios no hay nada imposible. Si nosotros consideramos al otro superior a nosotros, como Yeshua nos lo enseñó, si amémonos los unos a los otros, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, entonces es que le estás dando un valor mucho más alto a tu prójimo que a ti, ¿sí? Porque ¿qué es lo que tú tienes cuando estás mirando al otro? Uy. Yo soy mejor que él, yo quiero ser mejor que todo el mundo, ¿cierto? Casi siempre esa es la prioridad y es lo que también el mundo nos está enseñando, que tenemos que sobresalir, que tenemos que ser superior, superarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Pero entonces, si nosotros vemos a los demás como superior, pues eso va a hacer que sea más fácil que nos amemos los unos a los otros y tengamos ese pegamento. ¿Y cuál va a ser el pegamento que nos va a unir? La humildad, ¿sí? El reconocer que no siempre vamos a tener la razón, el reconocer que yo no tengo la última palabra, ¿sí? Y por eso, si nosotros analizamos todo el currículum, toda la vida de cada uno de los discípulos, pues realmente vemos que la mayoría no era gente instruida. Los hijos de Zebedeo, Pedro, Juan, estos dos hermanos y otros eran pescadores, ¿sí? O sea, no eran gente que fuera instruida, que fuera estudiada, no eran gente que se la pasaba en medio de la religión, porque eso lo vemos con Pablo, con Pedro, perdón, que él no era tan juicioso a cumplir lo que estaba pidiendo las escrituras, ¿no? Estaba haciendo, digamos que a veces, muchas veces, lo opuesto. Vemos a Mateo. Mateo iba en contra de todo lo que decía las escrituras, ¿no? Vemos a este celote. Estaba también caminando en contra de las escrituras, cada uno, o sea, estaba haciendo su propia voluntad a su propio modo, pero vemos que Dios escogió a gente común, a gente rechazada, a gente realmente que no todos dirían, uy, este yo lo llamaría, ¿cierto? Sino que Dios eligió a estas personas como jueces. Porque Dios vio algo en ellos, así como vio algo en ti, en mí, que Él hizo que nos llamemos, que Él hizo que nosotros estemos acá en este momento, escuchando y hablando de Él, ¿sí? Entonces, cuando se establezca el reino y surja ese conflicto entre las tribus, quienes van a decidir conforme a la Torah, ¿quiénes son? No los grandes eruditos, no aquellos que dicen yo soy el más sabio, yo soy el que conozco, no, sino aquel que realmente Dios le dio la autoridad, ¿sí? Aquel que realmente Dios se la dio a entender. Y esto lo vemos en Mateo 11:25, que dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a quienes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque Él no le dio a conocer todo esto a los rabinos de la época de Yeshua. ¿No hubiera sido más fácil que los líderes religiosos reconocieran todo esto y supieran todo eso? ¿Por qué no fue así? Porque como si así nomás, sin tener la verdad, sin tener la verdadera interpretación, se estaban creyendo los máses de los demás o se estaba creyendo la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? Pues imagínense, ¿no?
Entonces, ahí es donde vemos esta parte que realmente Dios escoge a aquellos que son rechazados, aquellos que no tienen nada que ver, para exaltarlos, ¿sí? Y un ejemplo de esto muy claro, que no tiene nada que ver con la enseñanza ni nada, sino, o con el, bueno, sí un poquito más con el llamado, son el ejército de David. El ejército de David, ¿por quién estaba compuesto? Aquí, María Elizabeth, bendiciones, bienvenida. ¿Quién me puede decir quién fue quiénes fueron los que formaron el ejército de David? Estos 400 hombres que realmente fueron prestigiosos para su época y que les decían que eran los grandes, ¿no? ¿Se acuerdan de qué estaban compuesto el ejército? Ninguno. Roxana, Santiago, María Elizabeth. Oh, bueno, buenas noches. ¿Puedes repetir la pregunta que se me cortó aquí mi celular? Parece que las señales se corta a veces en mi celular. Ajá. ¿De qué se formó? ¿Quiénes eran los que eran del ejército de David? Los primeros, cuando él estaba huyendo, ¿quiénes eran los que lo siguieron? ¿Los sabios, los que más peleaban, los mejores o quiénes? Fueron todos los rechazados. Ajá. Muy bien. Eran los rechazados, los endeudados, los que nadie quería, los marginados, ¿sí? E incluso en una de las series o en una de las películas que muestran de David, hay unos que los muestran bien mechudos, bien feos, y uno dice hasta ni por feos los querían, entonces se iban para donde David. Entonces vemos todo esto, ¿sí? Que Dios no le dio la grandeza, por lo menos cuando hablamos de la época de David, Dios no le dio la grandeza al ejército de Saúl, que eran hombres, pues se puede creer que preparados, que puede ser muy bien instruidos, ¿cierto? Y tenían la sabiduría pues para poder ser un buen ejército. Pero ¿por qué a David lo siguieron los menos queridos, los rechazados, los oprimidos, los que nadie quería, los que estaban totalmente endeudados, ¿sí? Pues ¿por qué los escogió y por qué Dios los llevó y los utilizó como ejército de David? Porque así quiso Dios, ¿sí? Y eso lo vemos desde el principio, o sea, el pueblo de Dios, ¿será que era lo mejor de lo mejor? ¿Era la mejor élite, el mejor pueblo, el más obediente? Pues lastimosamente no, ¿cierto? El pueblo de Israel que eran esclavos, eran rechazados, eran oprimidos, ¿sí? Fuera de eso, pues estaban siendo, estaban asesinados, ya te doy la palabra, estaban haciendo todo lo posible para oprimirlos, ¿cierto? Pero aún así Dios los escogió, ¿no? Dime, María Elizabeth, dinos más bien. Ah, no, es solo una observación. O sea, Ujú, eh, y en esa parte ahí, Dios, como tú dices, desde un inicio, ¿no ves? Escogió aquello, o lo más insignificante, ¿no ves? Tal como a Abraham, lo escogió a él, después ahí, como tú estás leyendo ahora de los guerreros que seguían a, a David. Y cuando vino Jesús también, él vino por aquellos que eran olvidados, despreciados. Yo pienso que la historia se repite, ¿no? Eso ujú. no va. Sí, exactamente. Se anda repitiendo y se anda mirando cada vez esto. Y eso es lo bonito de las escrituras. O sea, vemos que es un Dios que no cambia. Vemos que es un Dios constante que nos muestra y nos remuestra lo que Él quiere. Y a veces nosotros somos como tan cieguitos, como que no queremos ver la cosa, ¿cierto? Andamos como más despreocupados o más apasionados por otras cosas que realmente por lo importante. ¿Y por qué dice? Porque así le agradó al Padre, le prefirió escoger a los que menos sabían, a los que sabían que estaban en bancarrota espiritual, que no tenían nada para ser merecedores de grandeza, ¿cierto? Y muy posible todos estos hombres que siguieron a David ni siquiera pensaron que iban a tener un reconocimiento tan grande, ¿sí? Incluso ni siquiera ser conocidos a lo largo de la historia como los grandes de David, ¿sí? Este ejército de 400.
Entonces, imagínense el momento en que estos hombres empezaron a ir detrás de David, no lo hicieron por fama, fortuna ni nada de eso, sino porque realmente querían hacer la diferencia en su pueblo, porque realmente vieron que el camino que estaban siguiendo, que el camino que les estaba llevando el rey actual, pues realmente no era el bueno, sino que David sí estaba haciendo lo correcto, ¿sí? Que estaba caminando con Dios y muy posiblemente muchos de estos que eran oprimidos, que eran rechazados, pues iban conforme a lo que Dios quería. Y pues como al pueblo no le gustaba y como a otros que vemos a nivel histórico, pues no estaban muy bien de acuerdo a lo que Dios quería, pues hacían que fueran mucho más oprimidos, que los rechazaran y pues eso hizo también incentivo a ellos a seguir a David, ¿sí? Y esto lo vemos hoy en día. Hoy en día, porque Dios te reveló esto a ti y a mí, ¿sí? Nosotros no somos de los más sabios, no somos líderes en ninguna congregación, ¿sí? Yo por lo menos no era así como para enseñar. Entonces yo decía, yo no me subo a un púlpito y nunca voy a enseñar, ¿sí? Ese era lo que yo decía dentro de mí. A mí me decían, venga, usted ya es hora de que enseñe, usted ya es hora que se pase a un púlpito, usted ya es hora de que no sé qué. Yo le decía, conmigo no, porque yo sabía que es el peso. Desde muy chiquita tuve la convicción y sabía que el que estaba allá al frente no era cualquier cosa, ¿sí? No sé, pero yo lo entendía y sabía que si yo me subía ahí tenía una responsabilidad y fuera de eso yo tenía muchas incertidumbres, muchas preguntas, ¿sí? Entonces no iba a subir así porque sí. En cambio, otra gente subía y hacía mil cosas y yo eso era algo que yo detallaba, yo soy muy observadora. Y eso es lo mismo que pasa, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado a qué líderes ponemos enfrente de nosotros, qué personas están enfrente de nosotros, porque aquellos que realmente se dicen ser sabios, ser entendidos, ser conocedores, muchas veces no van a tener la revelación. Muchas veces Dios no los va a instruir. ¿Por qué? Porque Él sí mira el corazón. Muy posiblemente todos estos hombres realmente querían agradar a Dios. Muy posiblemente estos hombres ya se habían cansado de hacer su propia voluntad y dijeron, vamos a recurrir a Dios. Es como la única salida y Dios los exaltó por eso. Muy posiblemente tú al momento de decir, ya no sé qué hacer, ya no sé qué camino tomar, me siento perdida y te fuiste y te humillaste ante Dios y Dios te empezó a revelar su palabra, ¿sí? Todo eso y todo esto lo podemos ver y es cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros somos como niños. Por eso dice, se la revelaste a los niños. ¿A cuáles niños? ¿Qué hacen los niños? Dependen de alguien. Cuando nosotros vamos ante Dios es que estamos dependiendo de Él. Aceptamos que si Él no me da de comer, yo no como. Aceptamos que si Él no me da de vestir, yo no visto. Que si Él no está pendiente de mí y no me cambia el pañal, pues definitivamente yo no puedo hacer nada, ¿sí? Cuando aceptamos eso de que somos hijos de Dios, que voy a ser como un niño delante de Él y voy a depender de Él en toda mi vida, pues definitivamente es cuando vemos que el Eterno empieza a obrar en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos pequeños que confiaron en Yeshua, que aceptaron quién había sido, que les entregó el llamado, ¿sí? Que los preparó, pues no tenían la suficiente preparación. ¿Ustedes creen que Pedro tenía la preparación para ir y hablarle a miles de personas? Siendo un pescador, ¿ustedes creen que él cuando Yeshua lo llamó, él pensó que se iba a parar allá en un púlpito y iba a hablarle a más de 3 millones de personas, que le iba a hablar a más de 3.000 personas? No, yo creo que él ni se le pasaba por la cabeza hacer eso. ¿O ustedes cuando conocieron de Yeshua, a ustedes se les pasó por la cabeza de que tenían que ir y hablar, de que tenían que dar y ir a conocer? No, estaban teniendo primero su encuentro con él. Ya después Yeshua los va preparando y nos ha estado preparando a lo largo de nuestro camino, ¿sí? Y Él es el que nos va a dar las herramientas, es el que nos da los dones que necesitamos. Y sigue en el verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo,
Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, por camino de gentiles no vayáis, por camino de extranjeros, ¿sí? Y acá es muchas veces nos hemos dado esto, hemos leído esto, pero a veces ni nos damos cuenta, ¿sí? De lo que estaba queriendo decir. Le dice a estos 12 discípulos que van a ser jueces, que van a ser representantes de las 12 tribus, que les dice, por caminos de gentiles no vayan. No vayan a las naciones, no vayan a gente, a los samaritanos, recordemos que eran gente mezclada, ¿sí? Que eran judíos mezclados con gentiles, ¿sí? Debido a lo que pasó, bueno, eran israelitas mezcladas con gentiles más bien, debido a lo que pasó en el 722 con Asiria. Asiria se llevó a los judíos, trajo gentiles, pero como llegaron ciertos animales, los empezaron a desbaratar, a despedazar, pues dijo, no, acá tenemos que empezar a enseñar la ley de esa tierra. Entonces se trajeron a alguno de los israelitas que echaron, los trajeron y ¿qué pasó? Pues empezaron con el tiempo, se empezaron a mezclar y por eso es que sale lo que son los samaritanos. Entonces, ¿qué le dice? No entres tampoco en estas ciudades donde hay mezclas, ¿sí? Entonces, no entréis, ¿sí? Pero mire lo que dice el verso 6 es como contradictorio, ¿no? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y acá es donde uno dice, venga, venga, o sea, ¿cómo así, no? Me dice que no haya las naciones, pero que haya las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si ellas están en las naciones. ¿Sí? Y muy posiblemente ellos en el momento ni lo entendieron ni lo captaron. ¿Ustedes cómo creen cuando Pablo escucharía estas palabras, sí? Cuando después de ver, imagino que alcanzó a ver alguno de estos escritos, ¿ustedes qué creen que pensaría? Cuando él estaba diciendo que los gentiles eran coherederos y miembros del mismo cuerpo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué pensarían? Ustedes dirían, venga, o sea, ¿cómo así? No haya gentiles, no haya las naciones, no entre samaritanos, pero sí haya las abejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo así? ¿No? Difícil de entender acá. Y lo que dice y lo que Yeshua lo que quiere decir es que no vayan andando a todas las naciones y predicándole a toda gente que se le aparece, no, sino que identifiquen quiénes son esas ovejas de Israel y les hablen directamente a ellos. Pero ¿será que ellos sabían quién era la casa de Israel en ese momento? Pues para esa época sí se sabía un poquito más y lo vemos en la carta de Pedro, ¿sí? Que él dice a los expatriados de Ponto, Galacia, Betania, Cilicia, si no estoy mal, es así, eso lo vemos en el verso 1 de la primera carta de Pedro, ¿sí? Entonces, pues sí tenían cierto conocimiento de dónde estaba la casa de Israel, ¿sí? Pero pues acá les está instruyendo Yeshua, no salgan del territorio físico de Israel, estas ovejas muy posiblemente van a venir ante ustedes, van a llegar ante ustedes. Y eso fue lo que pasó. Pedro estaba en Jope, sí, ya me está olvidando. Pedro estaba en Jope, estaba orando, estaba en el territorio de Israel, no estaba buscando a las ovejas perdidas cuando vino y mandó Cornelio a buscarlo, ¿no? Y a llevarlo ante él. Entonces vemos que Dios actúa de maneras, pues a veces que no entendemos, pero Dios por algo les estaba diciendo esta instrucción, ¿no? Entonces, lo que dicen es que vayan a las ovejas perdidas, pero que se encontrarán en el territorio de Israel, que se encuentran allí mismo en Israel, en lo largo que ellos andaban, que conocieran gentiles y que empezaran a querer conocer del evangelio, ellos sabían que eran ovejitas perdidas del territorio. Por eso vemos cuando en Hechos Pedro empieza a hablar, pues ellos vemos que habían muchos judíos que habían de diferentes nacionalidades, ¿sí? En Hechos 2, cuando habla del derramamiento del Espíritu, vemos que ellos decían que hablaban en muchas lenguas, ¿sí?
Hablaban en muchas lenguas que unos eran de Roma, otros eran de Grecia. Vamos a mirarle ese verso para que lo tengan más presente. Por lo menos dice en Hechos 2. Verso 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Imagínate cuántas naciones no está hablando acá y ellos estaban ¿en dónde? En Israel. No tenían que salir a buscar a las ovejas perdidas, sino antes era al contrario. Las ovejas perdidas iban hasta ellos, ¿sí? Dios las llevaba. Y ahí es donde confirmo y reafirmo que es que el ministerio, el llamado, no lo hacemos nosotros. Nosotros somos solo ese instrumento. Solo tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Es como este micrófono. Este micrófono no va y camina donde yo voy para que vaya y enseñe la palabra, ¿cierto? No, él está acá quietecito esperando que yo lo prenda y empiece a dar lo que necesito dar, ¿cierto? No está buscando. Y eso es realmente lo que nosotros debemos entender, ¿sí? A veces queremos ir y decirle a todo el mundo y conquistar a todo el mundo, pero muchas veces Dios va a traer a los que son realmente indicados. No quiero decir que ahora no vamos a ir y hablarle a los demás, no, pues tenemos que hacerlo, pero pues tenemos que empezar a mirar cómo es que Dios realmente quiere que hagamos las cosas, ¿sí? Por eso ya en el verso 8 de este capítulo de Hechos 1 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, acá vemos que primero les dice, no vayan a salir, primero van a estar acá en Israel, primero van a hablar acá y después sí, más adelante, después de que Él resucita, es que Él les da esta instrucción, ¿sí? Antes no. Antes que tenía que estar en su lugar, tenían que estar en su región, hablándole a sus seres queridos. Por eso, cuando vemos todos estos, eh, todas estas enseñanzas que da Yeshua, todo esto que él enseñaba, pues a quién se los estaba dando, a judíos, a prosélitos, a gente que venía de todo el mundo pero que quería cumplir la ley dada a Moisés, que quería cumplir las palabras de Dios, ¿sí? Ellos no tenían que irse a otro lado, ¿sí? Y por eso acá ya les abre un poquito más la perspectiva. Primero vayan a dónde? A Jerusalén. Sí, vayan a Jerusalén. Ah, bueno, ya llegaron. Si no los reciben, pues váyase a toda Judea. Ay, si pudieron hacerlo y si todavía les falta, pues sigan y si los rechazan, pues entonces vayan a Samaria. Y si no, y si bueno, y de ahí, pues entonces váyanse a todo el mundo, pero no dejen de predicar la palabra, ¿no? Imagínense lo que les está diciendo. Entonces, este llamado de los 12 consiste ¿qué? En que el territorio de Israel conozca todas las palabras del Eterno y no solo eso, sino que después, o sea, al principio los llama para que sean líderes, para que sean embajadores en Israel. ¿De quién? Del reino de los cielos, ¿cierto? Primero van a ir y ser enviados a su mismo pueblo, ¿sí? Pero más adelante, ya cuando Yeshua cumple toda su misión, ha muerto, ha hecho todo esto, ha resucitado y está a punto de ascender al cielo, es que les expande ya el ministerio, ya les da rienda suelta, ya le dicen, ya ustedes ya saben qué tienen que hacer, yo ya les enseñé, ya estuve con ustedes, ahora ustedes tienen que ir a hacer la labor, ¿sí? Pero ¿qué les dice? Cuando reciban el poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios.
Cuando pase esto, no antes, van a hacer este llamado. No antes iban a cumplir eso porque necesitaban del Espíritu de Dios. Igual que nosotros, para poder hacer, cumplir el llamado, cumplir todo, pues necesitamos primero tener la dirección del Espíritu de Dios, porque si no, pues imagínate, seríamos como un carro sin motor, pues es difícil de que arranque, es difícil que realmente cumpla su función, ¿cierto? Pero si tenemos ese motor, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a direccionarnos, a guiarnos por el lugar que debemos de ir, a quién debemos de hablar y todo eso, pues realmente, pues vamos a poder hacer eh, un mejor cumplimiento de nuestro llamado, ¿sí? Entonces, ¿quién es la casa de Israel? Pues recordemos la casa del norte que desde el 722 se empezaron a mezclar y a irse a diferentes naciones. Por eso es que para esa época, si vemos, iban de Egipto, iban de África, iban de diferentes lugares de Mesopotamia y todo esto, iban a Judea a buscar y a celebrar las festividades, porque para ese momento que se habla, pareciera que fuera que estaban reunidos en la festividad de Pentecostés, ¿no? Recordemos que ellos estaban allí reunidos esperando que descendiera el Espíritu Santo. Ya habían durado casi 120 días ahí esperando. Cuando decían del Espíritu de Dios, pues está en plena fiesta de Pentecostés. Por eso había gente de muchos lugares, ¿sí? Entonces vemos todo esto que realmente, pues, nos hace acordar y nos muestra que realmente nosotros tenemos que estar haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Y si nosotros nos podemos mirar a nivel físico, y Joseph, como él ya estaba allá, dice que definitivamente recorrer Israel en menos de nada, ellos iban a durar fácilmente pues 3, 4 días y más iban a estar predicando, pues muy posiblemente iban a tardarse más. Y pues solo miramos a la época de hoy, dice Joseph que el territorio de Israel lo pueden recorrer en carro más o menos de frontera a frontera en un día, ¿sí? Lo que acá realmente en Colombia son 2, 3 días recorriendo de norte a sur todo el trayecto, ¿sí? Incluso un poquito más, se podría decir. No sé allá sus ciudades, ustedes ya conocen más o menos el horario de recorrido, ¿cierto? Entre flotas. Y si vemos, pues ya al pasar, digamos, a enseñar y a todo eso, pues podría ser un recorrido mucho más largo. Pero eso no podría ser que se duraran toda una vida predicando el evangelio. Y más para la época de Yeshua, recordemos que era una ciudad mucho más pequeña, no era lo que hoy conocemos como la ciudad vieja de Jerusalén. Eso era todo lo que había en la antigua Jerusalén. Entonces, pues imagínate, el recorrido era mucho más pequeño, ¿cierto? No tenían que estar de camino todo un día, imagínate. Entonces, pues era casi posible hacerlo, ¿sí? Entonces, hoy en día, incluso también después de 2000 años, ellos vivieran, tendrían que recorrer todas las ciudades de Israel y pues no tendría tanto sentido que vayamos a durar toda una vida teniendo que recorrer todas las ciudades y aún así ni siquiera alcanzaríamos. Sí, o sea, no es tan sencillo. Por eso es que acá a veces podíamos decir, no, pues esta profecía no se cumplió, sino que más bien esta profecía lo que estaba queriendo decir es que tendrían que ir a cada una de las ciudades donde estaba aquella casa de Israel que estaba perdida, en medio de la dispersión, en medio de la diáspora, ¿sí? Donde en Ponto, en Cilicia, en Capadocia, en Mesopotamia, bueno, en miles de lugares, sí, que para la época, pues, de Pablo, pues, se conocían, por eso él fue a cada uno de estos lugares, donde muy posiblemente se conocía que allí había, digamos, parte de la casa de Israel. Por eso él fue a Filipos, a Galacia, a Tesalónica, a Corinto y a todas estas regiones, sí, donde, pues, se referenciaba que estaba parte de la dispersión, ¿sí? Y a Pablo, pues eso le duró casi toda una vida, ¿sí?
Y yo creo que él hubiera llegado a lugares más lejos si no fue porque Dios lo paró y le retuvo en la cárcel, pues también para que nosotros pudiéramos tener sus cartas. Y pues sus cartas hasta dónde han ido casi hasta el último rincón de la tierra, ¿no? O sea, hoy en día toda América conoce todos los 5 continentes, o bueno, casi 6 continentes, si contamos con la Antártida, pues ya conocen las cartas de Pablo. Y si no las conocen, tengan por seguro que ya dentro de poco ya las irán conociendo. Entonces ya ahí sí tiene mucho más sentido en lo que dice Primera de Pedro 1:1, que es el que yo les decía que esa carta fue escrita a quienes, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿sí? Entonces, imagínense, para esa época se sabía más o menos dónde estaban. Hoy, ¿dónde están? Regados a lo largo de todo el mundo. Y más hoy en día con semejantes mezclas, ¿sí? Hoy en día ya un asiático se casa con un americano, ya un chino se casa con un africano y así por el estilo y se empiezan a hacer mezclas que uno dice, oiga, ¿y acá qué pasó? ¿Cierto? Ya no es como antes, se respetaban entre pueblos, ¿sí? Allá no, allá ustedes los cananeos, acá nosotros los egipcios y así no se mezclaban tan fácilmente a como hoy en día. Hoy en día no, me gustó ese chinito rasgado, me voy a casar con él, ¿cierto? O no, a mí me gustó esa morenita bien negrita, bien quemadita, me voy a casar con ella, ¿sí? Cosas así por el estilo que uno dice, Dios mío, ya no andamos entre la misma región buscando pareja, sino ahora ya nos expandimos, ¿sí? Ahora eso es lo mismo que tenemos que hacer con qué? Con la palabra del Eterno, ¿sí? Seguirnos expandiendo, no quedando solos, incluso ahorita ya con esto del internet, ya incluso ya no estamos aprendiendo, imagínate acá ya estamos a nivel internacional, ¿sí? Está Panamá, está Colombia y está México, ¿sí? Y Bolivia, ¿sí? Ahorita no está Solecito, Solecito representa a México, entonces imagínate, ¿no? Entonces, tenemos mucha gente de diferentes lugares, ya somos casi internacionales, ¿sí? Que Dios va a aparejar y muy posiblemente más adelante llegue mucha más gente, pero pues sabemos que este mensaje no lo va a recibir todo el mundo, este mensaje no es famoso, ya con que lo siga uno o dos, yo digo eso ya es ganancia. Si Jeremías predicó por 40 años y solo tuvo un discípulo, yo por eso yo digo así con uno, empiezo porque sé que Dios quiere hablarle a esa persona y pues ese es mi llamado, ¿no? Enseñar así haya solo una persona, si haya dos y ese es el fundamento, ¿no? Y por eso, pues Yeshua le estaba diciendo que vayan y hablen a la dispersión, vaya y hablen a esos que están dispersos, que se olvidaron de sí, a esos que están, a estas ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Y es chistoso porque es que ahí les da el mismo llamado, ¿sí? Y más adelante lo confirma con la mujer sirofenicia, ¿no? Y le dice, no, yo solo he sido enviado a quienes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero vemos que en este capítulo 10, o sea, da ese enfoque y les dice es que ustedes están llamados a ir a predicar a la casa perdida de Israel, a estas ovejas que se perdieron, ¿no? Y es chistoso porque nosotros no lo habíamos visto. Yo por lo menos no lo había visto con los discípulos hasta ahorita que estudié este capítulo, ¿sí? Y ahí vemos que definitivamente Dios sabía cómo estaba haciendo todo y estaba mostrando todo en orden. Por eso este término cristiano, ¿sí? Que conoce, que se muestra en algunos capítulos de hechos, más que todo, no se da a lo largo de Yeshua, mientras que él estuvo, no se da esto, se conocía, por lo menos en la época de Yeshua, todo lo que él estaba haciendo y todo lo que lo seguían, se conocía como la secta del camino, o los nazarenos, ¿sí? Más o menos se conocían así, así eran como los conocían, pero ya después cuando los discípulos toman la estafeta y empiezan a predicar, empiezan a cumplir su llamado, ¿sí? Pues empiezan a dar a conocer como cristianos, ¿sí? Y aparece este término, esta palabra, ¿sí? Que el apóstol Pedro
les llama creyentes en Yeshua, ¿sí? Y que pues eso era algo que le estaban diciendo para su época, ¿sí? Pero vamos a ver que realmente cuando hablamos los cristianos y que entendamos que somos las 12 tribus de Israel, que no es un cristiano aquel que dice seguir a Yeshua y sigue caminando como un colombiano, y que no dice seguir a Yeshua y sigue celebrando las fiestas tal cual como el mundo lo está diciendo, no, sino que empezamos a saber y a entender de Dios, ¿sí? Por eso a Pedro le decían que parecía como cristiano, a pesar de que este no era, y este era un término para esa época, era un término burlón. Los del mismo pueblo, incluso ellos mismos, no se llamaban cristianos. Ustedes ven y Pedro nunca dice es que nosotros los cristianos, nosotros no sé qué, nunca defendió así su fe, ¿sí? Como hoy en día es que nosotros los cristianos no sé qué, o nosotros los protestantes tratándose de desligar de la católica, ¿no? Entonces empiezan a decir así, no, el cristianismo realmente pues lo que hacía era que como un simbolismo, como un estandarte, ¿sí? Pero lo que realmente quería decir para esa época era que eran aquellos que seguían a Yeshua, que tenían al hijo de David como su estandarte, como su diferencia, que era descendiente, que era el Mesías, que él iba a poner y iba a poder unir a las 12 tribus de Israel y se iban a proclamar y se iba a empezar a levantar un solo reino, que eso es de lo que habla todos los profetas, de eso es de lo que habla también Moisés a lo largo de sus escritos, ¿sí? Y eso realmente es lo que quería decir cuando se habla en términos de el cristianismo, ¿sí? Pero vemos que los apóstoles entendieron esto y por eso pasa lo que pasa en Hechos 15, ¿sí? Algo que les quiero cerrar muy bien es que este término, como les dije, fue creado más que todo de los gentiles hacia aquellos que estaban haciendo esto de la secta de los nazarenos o de la secta del camino, como se le conocía a todos los seguidores de Yeshua, ¿sí? ¿Por qué digo que es un término burlón? Porque es como dijeran hoy en día, uy, allá vienen los calvos, ¿sí? No es algo muy buen visto, era algo, un término muy despectivo, ¿sí? Porque lo que decían es que, ay, vean, allá es que vienen los ungidos, ¿no? Eso es lo que quería decir, porque recordemos que Cristo en el griego quiere decir ungido, ¿sí? Entonces lo que querían decir, mire, allá es que vienen los ungidos, ¿sí? Ay, no es que usted es el ungido, por eso es que cuando le dicen cristiano, si no estoy mal, creo que es en la defensa de Pedro, cuando se da entre el concilio, es que le dicen eso, o de Pablo, no me acuerdo de cuál de los dos, a los dos tuvieron que hablar ante el concilio. Entonces, vemos que este grupo esto. Y pues se empezó a identificar y a lo largo de las escrituras vemos que se identifican ellos más como nazarenos y como los del camino, no tanto como cristianos, porque si no aparecería este término cristiano mucho más veces y realmente aparece son como 2 o 3 veces a lo largo del Nuevo Testamento. ¿M? Y Pablo lo hubiera referenciado muy fácilmente en sus cartas, ¿no? Diciendo, nosotros como cristianos tenemos que hacer esto, esto, esto. Pero ¿qué dicen nosotros como seguidores de Yeshua? Como seguidores de aquel que nos salvó, ¿no? Que es muy diferente. Pero vemos acá en Hechos 15, ¿sí? Cómo los apóstoles entendieron esto, ¿sí? Que ellos estaban siendo llamados a llevar el evangelio a los gentiles, de proclamar la palabra, de proclamar la verdad, ¿cierto? Y por eso ellos se dedicaron a hacer esto, ¿sí? Por eso Jacobo o Santiago, ¿sí?
como lo conocemos, el líder de la comunidad de Jerusalén, el que escribió la Carta de Santiago, que es el medio hermano de Jesucristo, de Yeshua, que incluso ya en su carta ya no dice que es medio hermano, no dice nada de eso, sino dice que es siervo de Yeshua, sí, su Mesías, entonces imagínense, muy bueno eso. Y vemos que acá se identifica y acá vemos cómo ellos estaban trayendo a los gentiles, como Pablo, como Pedro empiezan a hablar de lo que estaban haciendo en diferentes regiones, de llevar el mensaje y cómo todos estos gentiles estaban llegando y que ellos no sabían qué hacer. Si decirles definitivamente de entrada te tienes que circuncidar o definitivamente dar ciertas leyes y esperar hasta que ellos conocieran. Por eso es que ahí se levanta Santiago o Jacobo o Jacob, ¿sí? Porque pues no se sabe realmente cómo era. Unos dicen que es Jacob, otros dicen que en otras traducciones se encuentra como Jacobo. Creo que es Jacob realmente a nivel hebreo. Se le dice como Jacob, ¿sí? Entonces, pues vemos esto que se estaba presentando y por eso Jacob se levanta o Santiago se levanta y empieza a decir y dice, pues venga, esto es lo que se está cumpliendo en el profeta Amós, esto realmente es, son las 10 tribus volviendo, pues no vamos a hacer obstáculos, no tenemos por qué ser obstáculo y pues les vamos a poner 4 leyes. ¿Qué cuáles eran estas 4 leyes? Primero, dejar de ser idólatras, asumir que solo podían seguir a Dios, no comer de ahogado, es decir, que no comieran de un animal que muriera a nivel con muerte violenta. Fuera de eso, no podían comer con la sangre de un animal y tampoco podían tener eh, fornicación, no, idolatría, no, sino eh, adulterio, ¿sí? Deberían dejar de ser adúlteros. Y eso pues va de la mano con fornicación, ¿no? Entonces, pues le pone estas 4 leyes y fuera de eso, ahí mismo en el capítulo les dice que, que ellos tendrían que, como iban todos los sábados a escuchar las escrituras, a entender lo que Dios estaba queriendo decir, pues ellos en el transcurso que fueran entendiendo iban a tomar la decisión de circuncidarse y cumplir todo lo que la Torá estaba diciendo, ¿sí? O sea, no les dice, no, vamos a hacer que ellos solo cumplan estas 4 leyes y listo. Para de contar, no, tendrían que ir y seguirse capacitando. Es como por decir nosotros cuando entramos al colegio, ¿cierto? Por lo menos un niño cuando entra al grado más bajo, no sé allá en sus países, por lo menos acá en Colombia, el grado más bajo es transición para entrar a un colegio como tal. ¿Qué tiene que por lo menos saber? O sea, ya no estar dependiendo de un pañal, ya saber comer solo, ya poderse defender y por lo menos tener conocimiento de colores, de y de ciertas cosas muy básicas, ¿cierto? Eso es lo que ellos le están diciendo. Para ustedes poder comenzar y para ustedes poderse unir a nosotros como comunidad, pues ustedes tienen que dejar de hacer estas 4 cosas. Si no están dispuestos a hacerlos, pues mejor no sigan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Imagínense a ustedes en medio de una comunidad judía y llegar a uno de estos extranjeros que querían estar con ellos y preciso allá enfrente de todo el mundo mata a un animal con violencia y se come este animal, pues ¿qué iba a pasar allí? ¿O qué iba a pasar si empezaba a adulterar con las mujeres de ese lugar? Pues definitivamente que iba a traer un caos, iba a traer enemistad, iba a traer problemas en la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban diciendo? Vamos a prevenir el trato con los demás, ¿sí? Ya ustedes no pueden hacer esto, ¿sí? Y por eso, pues es que les puso estas 4 leyes, ¿para qué? Para que pudieran entrar como comunidad y ahí sí pudieran entrar a las sinagogas y poder saber y entender lo que dice las escrituras, ¿sí? Poder acercarse al conocimiento. ¿M? Y realmente esto está anunciado desde el bautismo de Yeshua, cuando Yeshua se bautizó.
bajó la paloma, perdón, bajó el Espíritu de Dios en forma de paloma. ¿Qué es lo quería decir? Esto lo vemos también con el bautismo, en estas letras rojas, que definitivamente pues Dios utilizaría a través del Espíritu a traer esa paloma incauta que a lo largo de las profecías sabemos que es la casa de Israel, las 10 tribus, ¿no? Los trae y Dios los iba a traer directamente para que aprendiera y eso no solo iba a pasar para la época de Yeshua, sino más adelante. Por eso les dices que ustedes no tienen que ir a buscarla, sino que ellos van a venir a ustedes, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quiere decir. Entonces, ¿cómo podían saber que realmente eran ovejas de la casa de Israel? ¿Cómo nosotros podríamos distinguir hoy en día eso si ni siquiera podemos, imagínate a cada persona que nosotros queramos ir a conocerle, ir y sacarle un análisis de DNA o ADN a estas personas, ¿sí? Como para saber si realmente son ovejitas de la casa de Israel, si realmente sí son o no son, ¿no? Pues es casi como imposible y no nos alcanzaría ni siquiera la plata o lo que trabajemos en nuestras vidas para poder hacerlo, ¿cierto? Entonces, tendríamos que entenderlo y lo vamos a ver a lo largo del estudio. ¿Listo? Esta pregunta la vamos a contestar casi al final del estudio. Por eso, pues les recomiendo que estén en todas las clases que hayamos viendo este capítulo. Y en el verso 7 nos dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje no ha cambiado, es el mismo mensaje que tenemos que hacer hoy en día de que predicar el cielo, el reino de los cielos se ha acercado. Ya hoy en día muchos dicen, pero ya en 2000 años hablando de lo mismo, que el reino de los cielos se ha acercado, que ya viene de pronto el juicio, que ya no sé qué, ¿cierto? Pues hoy en día ya vemos muchas más señales cumplidas, muchas más cosas más cumplidas, incluso porque este mensaje ya está siendo revelado a todas las naciones, ya no es el nombre de Jesús que todo el mundo predique por Jesús, ya le están cambiando, ya están entendiendo que es Yeshua, ya se nombra Yeshua por todo lado, ¿cierto? Incluso ya hay canciones de eso. Entonces, imagínate, si ya están empezando a conocer su origen, se están empezando a decir, quiero aprender hebreo para conocer mejor las escrituras, quiero acercarme más a conocer realmente cómo es que era la vida de ellos, cómo caminaban, cómo hacían todo, y pues eso hace que realmente nosotros veamos de una perspectiva muy diferente las escrituras a lo que antes se estaba viendo, ¿sí? Y este mensaje realmente es lo que Yeshua nos mandó a decir. ¿Y cuántos reinos no existen actualmente? O sea, ¿cuántas denominaciones, cuántas cosas, incluso pues existen muchos, ¿ciertos? Por eso tenemos que tener en cuenta que hay un reino que es el que es dirigido por Dios, que es el reino de los cielos, y el otro que es el reino de las tinieblas, dirigidos por ¿quiénes? Por los hombres que son instrumento de Satanás, ¿sí? Es decir, que se dejan dirigir por Satanás. Y esto lo vemos en Lucas 4:5 que dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y acá no creo que haya sido solo de los que tenía en ese momento, sino a nivel futuro, todos los reinos que iba a tener en la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada quiero, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Satanás? Yo tengo autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Yo soy el que mando en ellos, yo soy el que los estoy direccionando. Esa autoridad me fue entregada a mí. Yo te la doy si tú me adoras. ¿Sí? Y Yeshua, ¿será que en algún momento le contradijo y le dijo, no, eso es mentira? ¿Cómo así? Mi padre nunca hizo eso. ¿Será que le dijo eso? ¿Qué fue lo que le respondió solamente? Le dijo, escrito está, solo a Dios te postrarás y solo a él servirás, ¿no? Eso fue lo que le contestó. Entonces, ¿qué dijo? No estaba diciendo, no, sí, tú tienes la autoridad, pero va a llegar un momento en que te la va a quitar, de que Dios te la va a quitar, ¿sí? Entonces, hay dos opciones en las que nosotros podemos pensar en esto, ¿sí?
Y que eso lo ve, y a veces cuando quieren contradecir las cosas de Dios, pues empiezan a sacar este análisis. Hay dos opciones. Pues podemos decir, no, es nectual, y pues Dios dijo con respecto a los indecisos, pues no, ellos van a entrar, ¿cierto? No, pues yo no me voy ni por un lado ni por el otro, pues soy nectual, pero ¿qué pasa cuando Yeshua habló de aquellos que eran tibios? ¿Qué dice en Apocalipsis cuando habla de los tibios? Dice en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces tenemos que tomar una decisión, o soy o no soy. No somos tintas medias, ¿sí? No hay verde medio con blanco, no, sino es o negro o blanco, ¿cierto? No tenemos otra opción que escoger, ¿sí? Y por eso para el término de Dios, pues Dios no conoce a nada. Para Dios ese término neutral no va con él. Por eso dijo, por eso Yeshua también en otro de sus enseñanzas dijo, el que conmigo no recoge, desparrama, desperdicia, pierde, ¿sí? Termina perdiendo todo. Entonces, por eso cada vez que que se te está enseñando, que Dios te llama al arrepentimiento, pues es mejor que lo estemos pensando, que nos estemos acercando, que estemos tomando ya la dirección de quién, de decir, yo sigo a Yeshua. Necesito seguir la constitución política de mi Dios, que es la Torá. Tengo que seguir, ya no voy a seguir la constitución de este mundo, de lo que el mundo me dicte, voy a hacer todo de acuerdo a lo que me diga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la constitución, pues de las tinieblas la dirige ¿quién? Satanás, ¿no? Entonces, por eso Yeshua le estaba diciendo con palabras y se los dice en otro capítulo con palabras muy fuertes a sus discípulos. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A quién se lo dijo? A judíos, sí, a gente que conocía las escrituras, que conocía la ley de Moisés, que conocía lo que Yeshua les estaba enseñando y le entendían muy bien. Por eso él les dice, conoceréis la verdad, conoceréis la Torá, la instrucción y esto los va a hacer libres. Cuando empieces a caminar en la verdad, pues eso te va a hacer libre y te va a llevar a la libertad, ¿sí? Por eso empieza a hablarle a ellos de una manera muy dura. Por eso versos más adelante, en el verso 34 de este capítulo 8 de Juan, dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. O sea, ¿qué le está diciendo? Tú quieres ser esclavo del pecado, pues no vas a durar para siempre en mi reino, ¿sí? Va a llegar un momento en que te vas a sacar. Y sigue en el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Qué sigue diciendo? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Imagínate lo que les dice, ¿no?
De una les dijo, no, acá no hay acá no hay tintas medias, les dijo, o son de Dios o son del diablo, que estaban caminando más con el diablo. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿qué les está diciendo acá? ¿Quién de ustedes me dice que he pecado? O sea, me ha encontrado en pecado y me pueden juzgar por pecado, ¿sí? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. O sea, les está diciendo, yo hablo de acuerdo a lo que dice en la instrucción, hablo de acuerdo a lo que está diciendo, pero ustedes no me quieren creer, ¿sí? El que es de Dios, las palabras de Dios oyen, pero esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Duro, ¿cierto? Y esto es algo que nosotros también debemos de examinarnos. ¿Será que a nosotros no nos gusta escuchar los mensajes de Dios cuando nos habla durito, cuando nos está hablando fuerte, igual que acá? Si ustedes creen que la mayoría de las personas que estaban ahí realmente dirían, ¿y esto por qué me está diciendo que yo soy del diablo? ¿Cómo así? ¿Sí? Y muchos de pronto sí se empezaron a analizar y decir, oiga, sí, yo no le creo a él, esto habla conforme a la verdad, venga, yo analizo las escrituras, uy, sí, por eso muchos de los fariseos, incluso de los escribas de su época, creyeron en Yeshua, no lo decían públicamente, esto lo dijo Nicodemo cuando fue a presentarse ante Yeshua en una noche y le dijo, nosotros creemos en ti, nosotros, no dijo solo yo. Dijo, varios de nosotros no lo aceptan abiertamente, pues por problemas que había en esa época, les podían quitar la función y todo eso, pues ellos quedaron un poquito de decir, no vamos a decir esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dos reinos, pues es porque hay dos padres y ahí entonces nos tocaría preguntarnos, bueno, ¿yo cuál voluntad estoy haciendo? ¿La de Dios o la de Satanás? ¿Sí? ¿Cuál es realmente mi padre, no?